esta charla inaugural entenderemos la restauración no solo como un acto de rescatar y regresar algo a su estado original, de volver a erigir, restablecerlo, como en el caso de la conservación de arte y sitios históricos, sino también abordará la perspectiva de la salud, la nutrición y la hospitalidad. Voy a permitir que Ana sea la que presente pues, a Gloria Velandia, conservadora en jefe del GV Art Conservation en Nueva York, Anwar Mawad, director de Casa Mawad, artista, coleccionista y filántropo de México, a Juana Berrío, curadora de la Mann Foundation en Nueva York, a Doreen Ríos, directora de Antimateria y curadora de arte digital en México, y Norma Lisman, chef de Masala y Maíz, Marigold y Supercop en México. Bienvenidos y gracias por estar acá. Ana. Gracias. Hola a todos, muchas gracias. María Paz y a todo el equipo de ARTBO, a Felipe Villada, a María Fernanda Duarte por hacer equipo. Gracias también a Liaisons por la invitación para colaborar. Gracias a los panelistas que están aquí, que viajaron, que aceptaron nuestra invitación. Y como María Paz decía, bueno, para mí la hospitalidad es como el centro de mi práctica y de cómo pienso mi labor como profesional en las artes. Y me parecía interesante tocar el tema de restauración, evidentemente como relevante todavía en el marco de pospandémico, esperemos que estemos en ese punto ya, y de reflexionar sobre la salud y de cómo nos cuidamos como comunidad. Entonces es una charla muy casual y amena, los voy a presentar ahora, pero sí con aras de que se explore la restauración desde distintos puntos de vista y desde distintas profesiones. Gracias a todos de nuevo y presento primero a Juana Berrío, es una productora cultural interdisciplinaria especializada en arte contemporáneo. Ha trabajado como directora, curadora, escritora, educadora y programadora de arte. Recientemente trabajó en AMANT de Nueva York como directora asociada de residencias y curadora de programas públicos. Y anteriormente ocupó cargos en el Walker Art Center en Minneapolis y el New Museum en Nueva York y en la Bienal de Venecia en 2013. Juana cofundó y dirigió Kiriakula, una galería, librería y espacio de programación en San Francisco. Como curadora y escritora independiente, ha organizado exposiciones y programas en los Estados Unidos, Europa y América del Sur, y ha contribuido ensayos a publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente es profesora adjunta de Bellas Artes en el California College of the Arts. Gracias, Juana, por estar acá. Gloria Velanda Lodmer es fundadora y directora de GV Art Conservation, un estudio privado en la ciudad de Nueva York, con un equipo enfocado en brindar servicios de conservación y restauración para obras de arte moderno, posguerra y contemporáneo. Gloria comenzó su práctica en Miami en la década de los 80, estableció su práctica en París en 1998, donde comenzó a trabajar con colecciones privadas, galerías e instituciones europeas. Durante su estancia en París, Gloria colaboró para crear el Departamento de Conservación de Art Basel y continúa sirviendo con su equipo desde 2002 como conservadora principal de Art Basel Miami Beach. Anwar Mawad, como María Paz dijo, perdón, estoy un poquito nerviosa, es fundador de Casa Mawad, el programa de residencias dirigido por artistas en la Ciudad de México, que fundó en 2010. Casa Mawad ha recibido más de 60 artistas, curadores y críticos nacionales e internacionales de todas las disciplinas. Más de eso. Y para desarrollar esa biografía. Es el punto de partida. Ahora vamos a platicar mucho de Anwar también.
Y presento a Norma Listman, que nació en Texcoco, Estado de México. Su práctica como chef y artista comenzó como una poderosa curiosidad por las técnicas e ingredientes tradicionales de la cocina mexicana. Esta curiosidad la llevó a indagar de manera más profunda y constante en la diversidad de la gastronomía de su país natal. Su enfoque actual es trabajar directamente con productores que se dedican al cultivo sustentable de los ingredientes que utiliza en su cocina, principalmente la variedad de maíces nativos de México. Aunque Norma heredó el profundo gusto por la comida mexicana de su abuela materna, fue puliendo su visión en la Escuela Gastronómica del Norte de California, donde tuvo la oportunidad de trabajar bajo la tutela de grandes chefs como Russell Moore del restaurante Camino, quien inculcó en ella la filosofía culinaria de esta región, en la que el respeto por los ingredientes, el campo y los campesinos están al frente del discurso gastronómico. Norma, gracias por estar aquí. Doreen A. Ríos, levanta la mano, es curadora e investigadora independiente. Su trabajo se enfoca en el arte digital, prácticas postdigitales y nuevas materialidades. Fundadora de Antimateria, plataforma en línea dedicada a la investigación y exposición de arte producido a través de medios digitales. Fue curadora en jefe del Centro de Cultura Digital del 2019 a 2021, graduada de la maestría en curaduría contemporánea por Winchester School of Arts, especializada en culturas digitales, y de la licenciatura en arquitectura, es licenciada en arquitectura por el TEC de Monterrey. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación colectiva para la colección del British Council, forma parte del Comité Internacional de Seleccionadores del Lumen Art Prize y es mentora del Full Spectrum Curatorship Program del Impact Festival de Países Bajos. Simultáneamente es VJ en Minipixel, investigadora en Unidad de Conciencias Colectivas Terrestres y docente en Centro y SAE Institute. Entonces, estos son nuestros panelistas. Nuevamente, gracias por estar acá. Espero que disfruten, que salgan con preguntas más que con respuestas y que, bueno, con ideas nuevas de restauración, pensando mucho hacia comunidades, nuestros oficios, nuestros trabajos, nuestras relaciones afectivas y, bueno, y mucho más. Muchas gracias. Y dejo la palabra a Juana. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Ana, por tu invitación, por crear este grupo tan lindo, estos días de charlas bastante interesantes y yo diría con un enfoque que parte de una perspectiva que de pronto no hablamos tan frecuentemente, que es el sentido de comunidad, la salud. Me parece que es algo importante y sí, esto desde el corazón. Entonces, muchas gracias a ti, Ana, muchas gracias a Arbo, a la Cámara de Comercio, especialmente a María Fernanda, ha sido nuestra mano derecha en esta organización para llegar hasta acá. Todo, muchas gracias. Y a todos ustedes que vinieron a estar con nosotros esta tarde. Bueno, vamos a hacer unas presentaciones cortas. Todos venimos con ganas de compartir cosas, estamos también como aprendiendo a conocernos, acabamos de pasar una tarde maravillosa juntas, almorzamos juntos algunos. Doreen, te acabamos de conocer, bienvenida. Estábamos tomando chicha, entonces volviendo a los orígenes, ahí ya empezamos a conectarnos con las raíces de donde estamos en este momento. Vamos a empezar, yo creo, cada uno presentando cosas diferentes. Estábamos discutiendo de pronto Anuar, de pronto yo creo que sería lindo que empezaras tú contando un poco de tus experiencias múltiples, porque yo siento que tú tienes, seguramente desde el mismo lugar donde parte tu interés por el arte, has logrado crear diferentes tipos de proyectos y diferentes tipos de conversaciones entre personas. Tú eres coleccionista, filántropo, pero también una persona creativa, que te gusta poder crear espacios donde diferentes personas interactúan por razones específicas, ¿cierto? Una de las cosas que estamos discutiendo con Ana, y pues que Ana acaba de mencionar también, es esa idea de la sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que la sostenibilidad va conectada con la colaboración también, colaboración con comunidades específicas. Una comunidad puede ser de 3 personas hasta
cientos de personas. Entonces, si nos puedes contar un poco quién eres tú desde esta perspectiva y cómo has jugado diferentes roles en este panorama de restauración, colaboración, sostenibilidad. Híjole, por ahí no la veía venir. Bueno, soy Anwar Mawad, soy artista, antes que nada, también soy arquitecto. Me invitan por haber fundado Casa Mawad, que fue un programa muy bonito, ya no existe, se cerró en el 2008. Fue un programa de residencias que detonó mucho en la ciudad. Fue un momento en el que en el 2010 no había espacio para nuevas generaciones de artistas, todavía no empezaba Instagram, apenas empezaba a la par, y logramos apoyar la producción. Era un proyecto de producción y vinculación, era muy importante darnos cuenta qué más hay fuera de México y entender que vivimos en un espacio global, ¿no? Y esta comunidad es enorme y hay mucho que se puede aprender de todos lados. Por eso estos viajes son muy enriquecedores y el chiste era compartirlo con el público en México. Y tuve la fortuna de compartirlo también, de tener a 156 artistas y 3 curadores en residencia durante 8 años. Fue un proyecto muy intenso. Y creo que lo importante en ese sentido es que para que una escena, hablando de restauración y sustentabilidad, para que una escena de arte florezca, tiene que haber muchos elementos. Muchas veces pensamos en una generación de artistas, y no, es la generación de artistas con todo su contexto. Son el grupo de coleccionistas que los apoya, porque sin un respaldo económico no puede florecer, creo. Como que me subían el volumen, me siento chistoso. Y el contexto de las instituciones que están junto, o sea, que se trabaja como comunidad, y en México en ese momento en particular creo que se había perdido. Y al momento surgió de manera muy orgánica. Hoy con el tiempo y la distancia creo que lo importante de Casa Mawad fue eso, que dejamos un poquito de tierra fértil para nuevas generaciones de coleccionistas, no tanto, pero sí replantear la manera en que se veía este intercambio en todos los sentidos y intergeneracional también, de ideas, y bueno, la función del arte, ¿no? De mediar distintas ideologías, de conciliarlas, y también esta parte sanadora del mismo, ¿no? Entonces era una escena que estaba, y sigue, siempre, bueno, ya me estoy desviando, está muy abstracto. Sí, pero tú creaste un precedente que era importante en ese momento, y yo creo que tú lo identificaste, me imagino, principalmente como artista, ¿no? Sí, había la necesidad de espacios, había la necesidad de apoyo, y yo circunstancialmente se dio que pude hacerlo. Y en el caso de colaboraciones, tú ahora estás pensando en otros proyectos, no te toca revelarlos, de pronto los dejarás como suspenso para que la gente te siga la pista, pero como artista también, ¿cómo ves este rol de, digamos, restaurar el diálogo con otras personas? Aprender de otros, porque tú creaste esos contextos para otras personas, no solamente para ti, que es lo que yo creo que es muy valioso de toda tu trayectoria. ¿Nos puedes contar un poco sobre esas colaboraciones, esos diálogos con otras personas? Bueno, hay niveles para esos diálogos, ¿no? Y creo que, no sé si ya lo dije, ¿sí? Hay que entender un poquito bueno, o sea, a modo personal y de forma muy sencilla y muy on the surface, la función del arte, ¿no? Y podemos quizá definir, antes se buscaban nuevas posibilidades y distintos mundos. Hoy nos toca ser una generación que nos han dejado en bandeja de plata esa libertad que asumimos con esta posibilidad creativa, y es una posibilidad de pensamiento. Y la labor hoy ya no es una lucha por esa libertad. Creo que en muchos casos sí hay temas en particular, no, hay mucha mentira en todo lo que digo y mucha verdad también. Puede ser, no sé, pero es importante en cuestión de diálogo el conciliar
distintas ideologías y distintas maneras de producir. ¿Qué es lo que pasaba? En México es muy claro, en México es muy claro cómo una generación que fue la de los 90s, estos coleccionistas y este grupo de artistas, a mi manera de verlo, no es verdad absoluta, se había viciado como escena. Era una escena, y viene al caso porque por lo que me piden de antecedente mío, que cualquier restauración en todo sentido implica un antecedente. Aquí esa estructura de poder atrás de este grupo de coleccionistas y de artistas y de galerías y de instituciones se alimentaba entre ella, y entonces se vicia y no hay apertura para otros. Ya me estoy distrayendo un montón. Y hoy creo que me super perdí de verdad. A lo que voy es que esta generación se cierra y nosotros tratamos de abrir camino para nuestra generación. Y siempre había la apertura para hacerlo, pero nadie sabía cómo, no nos entendemos. Y entonces ya no es tanto la ideología, sino conciliar y abrirnos y dejarnos escuchar y dar audiencia a lo que se pueda expresar. Y ahí hay sanación y se sana esta escena, porque en el vicio como vicio también hay mal, y hay que sanarlo. Y esa parte del arte de dialogar, es que iba por ahí, palabra clave. Creo que el arte hoy es la herramienta básica de diálogo y poesía, ¿no? O sea, sí, nos podemos ir por la belleza, nos podemos ir por la ideología, por un montón de cosas, pero al final es un diálogo, y eso es lo bonito del arte, y es un lenguaje en sí mismo, porque se va alimentando y vas… me iba a salir en pocho, pero… Perdón, estoy buscando una palabra. Vamos decodificando esto, y es un ojo entrenado, y es una educación de la historia, a partir de la historia, pues, la historia local, la historia global, y es cómo leemos el arte. Pero para leerlo hay que dialogarlo, y eso es lo bonito, y en el diálogo hay verdades, hay medias, y es una buena expo, tiene una pieza que hablar con la otra, discutir entre ellas, no solo nosotros, ¿no? Y es que por eso no hay verdades absolutas. Hoy, más en este mundo dividido, ¿no? Los extremos se vuelven estas verdades absolutas que, Dios, ¿cómo llegas a eso? ¿Y cómo llegas al otro? Hay que mediar, discutirlo. Y sanarlo. Y bueno, creo que es mi conclusión de restaurar. Muchas gracias, Anuar. Tenías mucho que contar y vamos a seguir después. Ahora creo que vamos a continuar con Dorín. Y tú tienes una imagen, ¿cierto? Que vamos a compartir. Entonces te dejo que arranques tú. ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Listo. Súper. Bueno, pues muchas gracias de nuevo también a Ana por la invitación, y pues un poco también por el reto de hablar de la restauración desde un plano quizás que creo que puede ser un buen puente entre justo esto que platica Anuar y lo que seguramente estaremos viendo en las siguientes charlas, y es que de alguna manera creo que no hay como una forma consistente de hablar de restauración, sobre todo con relación al arte digital, si no entendemos qué es el arte digital, y desde ahí es un problema de mediación y de diálogo y de intercambio que a mí me ha parecido muy, muy peculiar en la trayectoria que pues, he tenido, ¿no? Quizás en mi caso en particular, la forma en la que pues, yo llego, me acerco al arte, pues fue a través del internet, ¿no? Yo no crecí en una ciudad central llena de museos o llena de espacios culturales que permitieran ciertos acercamientos bastante más orgánicos, sutiles, sensibles. Y pues el internet de alguna manera creo que no tiene pila, pero bueno. Bueno, ese acercamiento, pues sí, de alguna forma, en mi caso, fue a través de la pantalla, pero también siempre fue un acercamiento mediado por una conversación con otras personas.
el poder acceder a piezas de arte que, aunque no estén pensadas para vivir en Internet, se susciten o se relacionen a partir de Internet, pues casi siempre implica un intercambio con alguien que la fotografió, la comentó, la compartió, escribió algo sobre ella, ¿no? Entre muchas otras capas de conversación y de diálogo bastante interesantes. Eso era al menos, ¿no? Como ese primer nivel, esa primera intención que quizá a mí me lleva también como a centrarme en este caso que quizá es muy concreto y muy específico, pero que creo que se relaciona de regreso con mucho del plano pues más de corte efímero, no objetual, que tienen también otras prácticas del arte contemporáneo, que sin duda lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Y un poco por eso me gusta empezar de alguna forma situando en dónde está colocado el arte digital, ¿no? Y de alguna forma, pues casi siempre lo vemos relacionado con estas terminologías que van desde los nuevos medios, las artes mediales, el arte electrónico, el arte digital, ¿no? Parecieran ser de repente términos intercambiables, ¿no? Parecieran ser uno sinónimo de otro, pareciera que también a nivel temporal más bien vamos cambiando, no vamos brincando de uno al otro, empezando, ¿no? Con justo, ¿no? Hasta arriba los nuevos medios, hacia los años 60, 70, los 80, 90 más hacia el arte electrónico y más centrado los 2000, 2010, ahora sí arte digital. Sin embargo, no son lo mismo, aunque están contenidos en el mismo universo, ¿no? Y desde un poco en esa idea de diálogo, me parece bien interesante que yo observo, al menos en esta historia del arte, un quiebre muy peculiar cuando empezamos a hablar de nuevos medios en la teoría del arte como tal, porque se le escapa completamente a la forma en la que solíamos denominar las prácticas artísticas, ¿no? Semánticamente hablando, estábamos en una correlación de decir esto es pintura, esto es escultura, esto es performance, esto es grabado, y de repente decimos, ay, esto es nuevos medios. Semánticamente no tiene ningún sentido, y creo que desde ahí ese diálogo a veces es complejo, ¿no? En este sentido en particular, hablar de nuevos medios no tenía que ver con una técnica, no tenía que ver con una herramienta específica, sino que tenía que ver con la forma en la que se transmiten mensajes. De ahí, de regreso quizás, ¿no? A la idea del diálogo. Tenía que ver con los medios de comunicación masivos. A eso se referían esos nuevos medios. Y quizá hoy pensar que esos primeros nuevos medios eran la televisión, la radio, los medios impresos de fácil reproducción y distribución, no tiene nada que ver con lo que nos imaginamos hoy al nombrar nuevos medios. Bueno, para empezar, nuevos no hacía ya mucho sentido, ¿no? Es por eso que, bueno, mucha gente más adelante dice, bueno, de nuevos esto ya no tiene nada, me dices nuevos medios y me enseñas algo en una televisión, no sé de qué novedad estamos hablando, y de ahí que se salta a decir, bueno, ya no son nuevos medios, ¿no? Son artes mediales, lo cual es todavía más complicado quizá, ¿no? En realidad a lo que todo esto siempre hizo referencia fue un cúmulo de tecnologías de la comunicación que estaban siendo usadas para distribuir mensajes que se asocian al lenguaje artístico. Y es por esto que no podríamos pensarlas necesariamente en esta determinación de técnicas intermedias. También son pintura, también son escultura, también son texto, también son otras prácticas performáticas. Son todo eso que veíamos ya suceder fuera de los elementos tecnológicos, pero ahora asociado a medios de comunicación muy concretos. ¿Por qué? Porque es una vía para distribuir un mensaje. Un poco pensando, ¿no? Como en esa primera relación, el primer salto a dónde estamos situados entonces con el arte digital, que casi muy concretamente tiene que ver con que es aquello que se distribuye a través de máquinas o tecnologías electrónicas, que muy concretamente, específicamente ahí, sí trabajan con un lenguaje digital, casi siempre computadoras, ¿no? Pero no solamente de alguna forma ligado a eso, también podríamos hablar de hoy teléfonos inteligentes, tabletas, muchas consolas de videojuegos y un largo etcétera, pues, elementos interconectados, intercambiables, que además eso me parece bellísimo. Que evidentemente al hablar de restauración empieza a ver ahí, ¿no? Como una serie de huequitos muy peculiares, que yo creo que ahí, ¿no? En cierto nivel el obstáculo tiene que ver con muchas más cosas que estas, pero quizá estas son como el punto más alto del iceberg, ¿no? Donde hablamos, pues bueno, de la obsolescencia programada de los dispositivos con los que se hacen estas piezas, la velocidad con la que avanzan, la velocidad con la que mutan, con la que cambian y con la que aparentemente pierden valor. La autenticidad también, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esa actualización constante y los retos de documentación.
Esto, de alguna forma, sí asociado a que pensamos en arte digital y pensamos que esa materialidad son básicamente un cúmulo de ceros y unos concatenados de formas que a veces resultan en texto, de nuevo imagen, imagen en movimiento, audio, objetos en 3D, todo lo que sea que pueda operar dentro de esta lógica, que van generando otro tipo de sistemas complejos, ¿no? Bases de datos, navegadores, interfaces, sistemas generativos, inteligencia artificial, redes de aprendizaje y hoy, bueno, se habla bastante más de las cadenas de bloques, ¿no? Son quizá esas varias capas, ¿no? En donde empezamos no solamente a complejizar la forma en la que entendemos esa producción artística, estética, discursiva, sino que entonces, ¿cómo pensamos incluso en restaurarla? ¿Y restaurarla para qué? ¿Para conservarla? ¿Para convertirla en otra cosa? ¿Para codificarle un nuevo mensaje? ¿Para qué? ¿No? ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Y pues un poco, vaya, ¿no? Pensando en esa complejidad de los elementos que están en juego a la hora de pensar una restauración de algo que navega y opera en un plano de lo digital, casi siempre veremos tres posturas al respecto, ¿no? Empezando por aquella que está de alguna manera privilegiando a la actualización del contenido. Sin duda, ¿no? Para poder pasar ahí, pues lo que estamos hablando es que estamos queriendo conversar con una serie de medios inestables. Creo que esa es la forma más fácil de definirlo, ¿no? Estos medios inestables asociados a espacios inestables, a mensajes inestables, entre muchas otras cosas. Esa restauración basada en el contenido casi siempre tiene que ver con, no nos importa a qué lo estemos trasladando, no importa mucho cuál era la forma original, lo que queremos es el mensaje. Y ese mensaje lo podemos preservar a partir de actualizar constantemente esta pieza digital, ¿no? No sé, por decir cualquier cosa, este texto producido en Windows 98, quizás, si lo importante es el mensaje, no importa que lo siga convirtiendo al 99, 2000, 2001, 2002, 2000, ¿no? Porque estamos, de alguna manera, colocándole mucho más valor a ese contenido y a ese mensaje que a todo lo demás que opera alrededor de esto. El punto intermedio, que quizá es el, no sé, más radical y a la vez el más legible de todos, es que no debiera ser restaurado. Y entonces, pues como ese medio inestable, tendría que también tener un crecimiento, distribuirse, reproducirse, plagiarse, replicarse y morir. Ya está, sencillo. No vamos a conservarle de ninguna forma específica a nivel objetual o a nivel contenido específico. Y evidentemente la tercera es una restauración basada en el objeto. La restauración basada en el objeto tiene que ver, a mi gusto, con la perspectiva más purista de decir si esta pieza está hecha para verse en este dispositivo específico de 1994, tenemos no solamente que mantener vivo el contenido, sino el dispositivo de 1994, porque no es lo mismo verlo en una interfaz distinta. Porque ese mensaje y la sensibilidad con la que nos aproximamos a ese mensaje radica también en el objeto que la contiene, en este caso de la interfaz, ¿no? Y un poco ahí bien podríamos decir, ok, sí, la pantalla cuadrada, el 4:3, el 16:9, ¿no? Y entonces ahí es donde quizá empezamos a pensar, si es una pieza de pintura digital vista en un 1:1, con, no sé, 360 píxeles, si la quiero ver hoy en una pantalla HD, ¿no? 16:9, vaya, nada, la asesinamos. Definitivamente eso ya no, ni es la pieza, ni es el mensaje, ni es el contenido. Entonces, donde hay esa conversación a través del objeto con el que nos comunicamos con la pieza, es que existe esa restauración basada en el objeto. Definitivamente la más retadora de todas, me queda claro. Pero en el punto intermedio hay algo que a mí me parece, no sé, que en ese intercambio fluido y diálogo conspira muy bien también con la materialidad digital, y es que la materialidad digital por sí misma es una serie de copias, no existen originales, es una copia de la copia de la copia que podemos clonar y clonar y clonar las veces que queramos. Eso quiere decir que si nunca hubo un original que restaurar, ¿cómo pensamos entonces que algo efectivamente está restaurado? Más allá del último caso, por supuesto. Con el tiempo he llegado en varias conversaciones con varias colegas a que quizá la lógica más puntual y sensible para el contenido digital que puede clonarse
es de hecho una especie de archivo dinámico que puede tocar a las 3. Y regularmente ese archivo dinámico está pensado o basado en la idea de una conversación en red. En red no pensándola necesariamente solo como el internet, sino como una serie de intercambios que vamos construyendo al colocar esta pieza de una a otra, a otra, a otra, a otra, y conversándola transversalmente en el contexto que nos va atravesando en esos momentos. Eso quiere decir que es más bien algo que tiene mucho más que ver con el simbolismo, con una amplificación, con el lenguaje, con la diversidad, con la identidad, con algo que me parece poderosísimo, que es una memoria colectiva. Esto son los documentos que se generan a partir del intercambio, del testimonio, de la captura de pantalla, del remix, del plagio, de volver a subirlo, de hacerlo meme, de hacerlo lo que sea, porque es una memoria colectiva que lo que permite ese archivo dinámico es justamente ese movimiento. Y yo creo, personalmente, que ese archivo dinámico, al menos para el mundo digital, es casi natural. Podemos pensar en otros niveles también de intercambio, interfaces, pero quizás ahí es donde haría también este salto y esta relación con el diálogo, ¿no? Y pues nada, eso. Gracias. Muchísimas gracias, Doreen. Creo que ahora vamos a seguir con Doreen. A ver, yo soy chef, normalmente no estoy en un panel con artistas platicando, pero les voy a contar un poco de mi historia. Perdonen la compu, traigo mi acordeón acá y bueno, voy a empezar contándoles un poquito de mí. Soy Norma Listman, soy co-chef y cofundadora del grupo Masala y Maíz. Masala y Maíz nunca quiso ser un restaurante. Masala y Maíz empezó como un sueño de investigación entre las conexiones gastronómicas entre el este de África, India y México, que son nuestras culturas. Fue un sueño que empezó hace 6 años. Sin embargo, en el año 5 nos llegó la oportunidad de tomar un lugar increíble, que era un espacio de arte en el que había una cocina, había una mesa, había sillas y había la oportunidad de experimentar y de poner en práctica todas estas ideas que teníamos. Decidimos hacerlo, decidimos tomar el espacio y abrir un restaurante. Sin embargo, queríamos un restaurante que sirviera como herramienta para cambiar la industria, para cambiar nuestra comunidad, todo lo que pensamos malo de la industria gastronómica. Yo pienso que la responsabilidad y el privilegio que tenemos los chefs es el de cuidar el tejido comunitario que nos rodea, desde los comensales, los trabajadores, hasta los proveedores. El oficio de restaurar nos da una conexión súper íntima para tocar todos los eslabones de la cadena alimentaria. Si pensamos el acto de preparar un alimento y que otra persona va a ingerir ese alimento, nos da un sentido de responsabilidad gigante. A través de este acto estamos practicando un acto de confianza mutua, pero también es una oportunidad para usar nuestro oficio como una herramienta de cuidado para nuestra comunidad, para nutrir el cuerpo, el alma y la mente de la gente que pasa por nuestros restaurantes. Pero yo pienso que si queremos realmente lograr la restauración de la que hablamos en nuestra comunidad, tenemos que arrancar de raíz los problemas que causan inseguridad e inestabilidad en ella. La verdad es que pre-pandemia, Sakib y yo nos habíamos convertido así como, habíamos perdido de vista la visión que teníamos de ser este restaurante que cambiaba todas estas cosas, entre que éramos nuevos restauranteros y entre que estábamos en este tren del restaurante exitoso y que cada vez quieres más y más y más y más, nos habíamos perdido algo.
Pero de repente llega la pandemia y tenemos este momento en el que todo para, en el que por 3 meses pensamos que, bueno, al principio, el primer mes, pensamos que todo iba a estar bien, que teníamos dinero ahorrado, teníamos nuestros gastos fijos, teníamos para pagarle al equipo entero y pensábamos que iban a ser unos meses y se acababa. Entonces, esta pausa nos permitió a los dos volver a soñar, volver a ser más radicales, como que regresar a pensar en las cosas en las que realmente nos importaban y queríamos hacer. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de todos los trabajadores de la industria gastronómica en el mundo. Entonces, en ese momento, con un grupo de amigas fundadoras y con miembros del equipo de Masala y Maíz, nuestro restaurante, decidimos abrir una tienda cooperativa que se rige con las leyes del cooperativismo, es una cooperativa hecha y derecha, y la idea de esta cooperativa es que tenga un lugar para que, por ejemplo, los productos de los campesinos con los que trabajamos tengan salida, porque el campo no para que en otro momento de crisis todos los cocineros, cocineras, chefs que empezaron a lanzar productos nuevos tuvieran un lugar de salida, y también para que los miembros de la cooperativa, que son nuestros socios, que también son trabajadores del restaurante, tuvieran seguridad laboral y alimentaria a partir de esta cooperativa. Lanzamos un vino cooperativista, llamamos a una amiga, Silvana Pilluán, en el Valle de Guadalupe, que es una chingona, y le dijimos, ¿te unes? Hacemos esto, y pues empezamos a soñar más grande. Nos dimos cuenta que para hacer los cambios sistémicos a gran escala con los que soñábamos, primero también teníamos que cambiar los sistemas existentes en nuestro restaurante. Y digo, todo esto se escucha súper bonito, sin embargo, tenemos que pensar que estábamos en una etapa de crisis, no estaba entrando dinero al restaurante, teníamos cero apoyo del gobierno, teníamos que pagar las rentas, había muchísima presión, no despedimos a nadie, teníamos mamás solteras que dependen de su trabajo con nosotros. Entonces, la verdad fue una época difícil. Sin embargo, esta etapa nos ayudó a ser más coherentes con nuestros valores internos. Nos hicimos más vocales, más radicales con nuestros puntos de vista políticos y los sistemas de opresión que rechazamos. Entre estos, un gran ejemplo es que declinamos una nominación para los 50 Best. Los 50 Best es una organización que rige como la industria gastronómica del mundo, y les dijimos gracias, no gracias, porque en este momento como de impulso y de regresar como con tanta fuerza, sentíamos que teníamos que ser coherentes y que no podíamos alinearnos ni aceptar una nominación de una institución que sigue perpetuando esquemas de machismo, racismo, abuso laboral, etcétera, etcétera. Y entonces siento que en ese momento, por primera vez, sentimos que estaba en práctica nuestra teoría. Y a esta teoría le pusimos un nombre, que es el restaurante como eje de cambio. Para esto se unió gente increíble a nosotros. Unos meses antes, una gran líder, Yamilet Benlo, que venía de la dirección hospitalaria de uno de estos restaurantes con los rangos más altos en los 50 Best, y cansada de eso, se acercó a nosotros para proponernos esta idea de aplicar una metodología nueva. Esta metodología se llama liderazgo colectivo, y le dijimos que sí, hagámoslo, este es el momento. Y de lo que se trata esta metodología es de que todos los miembros de nuestro equipo tienen sesiones de coaching y de crecimiento personal con ella.
Cada miembro de nuestro equipo tiene un programa de desarrollo para crecer y para hacerse líder dentro del restaurante. Entonces, en lugar de tener un esquema piramidal de liderazgo, lo que estamos haciendo es crear horizontalidad y darle oportunidad a que más de los miembros de nuestro equipo se puedan desarrollar y puedan crecer. Revisitamos con ella y con todo el equipo nuestro manifiesto, las reglas del restaurante. Nos dimos cuenta que estos son documentos vivos, son documentos que se tienen que restaurar constantemente dependiendo de lo que estamos viviendo como sociedad. Y la verdad es que el ser testigo de la vulnerabilidad de los trabajadores de nuestra industria a nivel global se volvió el motor más grande para darle forma a nuestra teoría de cambio. Dentro de todo esto que les estoy platicando, que ha sido una experiencia que he compartido con Saqib, el co-chef, cofundador y mi pareja, también yo empecé aparte a sentir una responsabilidad más grande como mujer para las mujeres de mi equipo. Yo viví 18 años en Estados Unidos y nunca me consideré una mujer feminista porque no me identificaba con los feministas blancos, no me veía reflejada ni yo ni mi comunidad. Sin embargo, llegar a México me abrió los ojos de todos los feminismos en México, en Latinoamérica, y la realidad de que en México nos están matando y que no me podía cruzar de brazos. Las más vulnerables en la industria son las mujeres trans, queers y las disidencias. Mi responsabilidad como líder es restaurar los espacios laborales en los que trabajan las generaciones más jóvenes de mujeres, especialmente en una industria plagada de machismo, acoso sexual, desigualdad salarial. Y entonces dijimos, Masala y Maíz, ¿será un grupo feminista o no será? Siento que después de esta pandemia que estamos viviendo, el mundo no va a ser lo mismo. Debemos restaurar la esperanza, trabajar de manera colectiva, restaurar nuestras comunidades y los espacios en los que existimos. La verdad es que es un privilegio para mí estar hoy aquí pudiéndoles platicar de nuestro cachito de arena, de lo que estamos haciendo, de lo que creemos como restaurante. Y me gustaría terminar leyéndoles un poquito de nuestro manifiesto, que es muy largo, pero les voy a leer 2 puntos. Y esto es como parte de la inducción siempre que entras al equipo. Pasamos horas explicando porque hay temas, hay muchas cosas que tocamos. Entonces, ahí les va. El restaurante como eje de cambio. Es nuestro deber luchar por los derechos de los trabajadores de la cadena alimentaria, ofrecer soluciones correctas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la cadena alimentaria, usar nuestra plataforma y poder para ampliar las voces de los movimientos sociales y la revolución. Los movimientos sociales transnacionales guían nuestro trabajo. Nuestra cocina es una herramienta para decolonizar la gastronomía. Usamos nuestras recetas para compartir historias de migración y resistencia. Y ahí vienen los valores. El crecimiento, la colaboración, la justicia, el poder del sur global, justicia laboral, equidad, interdependencia, cooperación, comunidad, feminismo. No puede haber sustentabilidad ambiental sin sustentabilidad cultural. Rechazamos los sistemas de pigmentocracia, racismo, imperialismo, patriarcado y heteronormatividad. La verdad es que tengo muchísima esperanza del futuro de nuestra industria. Tengo mucha fe que juntos podemos y vamos a cambiar la manera de trabajar, de restaurar y
de hacer comunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Norma. Vamos a volver a todo lo que están comentando ustedes. Hay mucho material interesante. Muchas gracias, muy inspirador. Bueno, ahora es tu turno, Gloria. Tú tienes tu presentación acá. Sí, vamos. Bueno, entonces… ¿Me escuchan? Perdón, gracias. Buenas tardes, mil gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes, estar en Colombia, mi país, que I get very emotional. I left 30 years ago, hace 30 años que prácticamente no vengo mucho a Colombia y es un honor estar acá. El mundo de la restauración a nivel conservación de arte es increíblemente importante y, como escribí acá, conservación y restauración de arte contemporáneo conceptual, who cares en inglés, o a quién le importa. Puede ser de una manera temática o lingüística, donde a quién en realidad le importa o quién se ocupa de cuidar las obras de arte contemporáneas o no contemporáneas. Y algo que discutí yo con Ana cuando empecé mi plática con ella en México, durante un proyecto con la colección Jumex, de la cual Patricia Marshall es una de las personas más importantes, quizá de crear esta colección. Llegó un punto en que, hablando con los coleccionistas, los artistas, las instituciones a través de mi carrera, le dije a Ana, nuestra profesión ha llegado a un punto donde ha sido tan respetada y es tan respetada en Europa y en Estados Unidos, y queremos que en los países de Latinoamérica, Asia y países tercermundistas empiece a existir esa importancia de el nivel profesional como conservadores, como científicos, como químicos que somos nosotros, que al mismo nivel que son los médicos, al mismo nivel que es un abogado, al mismo nivel que es un dentista. Y así como alguien tiene una colección de arte donde el coleccionista tiene un yate, tiene una casa, tiene un carro, desde el coleccionista más joven y menos experimentado o sofisticado hasta el que tiene colecciones tan importantes donde tiene 2.700 piezas almacenadas como la colección Jumex. Existe siempre esa importancia de saber que el restaurador juega un punto increíblemente importante, pero para nosotros ese cuidado como médicos y científicos de la conservación y la restauración es respetar la intención del artista, supremamente importante. Yo no restauro algo para que quede bonito. Si la intención del artista es que la pieza se deteriore, como una pieza de Amsel Kiefer, muchas piezas de Mauricio Catalán, piezas de Yoshon Wang, que son piezas que se construyen y se van deteriorando a nivel del paso del tiempo, donde comienza el trabajo del conservador a cuidar o a dejar que la pieza tenga una vida propia de acuerdo a la intención del artista. Yo decidí escoger un artista muy interesante, Mauricio Catalán. Mauricio, qué pena que repita Patricia otra vez, pero Patricia ha estado muy involucrada con agregar piezas de la obra de Mauricio Catalán a colecciones muy importantes, y yo trabajo muy de cerca con Mauricio por más de 22 años. Y podemos empezar con la segunda diapositiva, donde Mauricio hace este comentario: I like faces more than I like artworks. A mí me gustan las caras más de lo que me gustan las obras de arte. Mauricio ha sido muy conocido como alguien cómico, como alguien burlesco, como alguien que le encanta ridiculizar las instituciones y la gente en lugares de poder muy importantes. Sin embargo, algo que mucha gente no sabe de la obra de Mauricio Catalán: él empezó como curador, como escritor, como escritor y publicista. Él hacía trabajos de publicidad, y llegó un punto en que la gente le decía: if you become an artist, si usted se convierte en artista, va a ser fantástico, va a viajar, va a ganar mucho dinero y va a tener muchas mujeres. Entonces Mauricio dijo: perfecto, me voy a meter en el mundo del arte,
pero que algo que nadie sabe, muy importante de Mauricio, él tenía problemas de ansiedad toda su vida y empezó a utilizar el arte a nivel curatoría, a nivel sanación, como un escape para poder filtrar sus ansiedades, y empezó a crear estas obras que hoy en día la gente dice, sí, qué chistoso, pero fue una forma de terapia personal para él. Y para mí, como conservadora, entender esta parte es supremamente importante, y siempre consulto con él y con los artistas diferentes con los que trabajamos. No solamente soy yo y mis asistentes de conservación en mi laboratorio, donde entendemos, entendemos y respetamos la intención del artista. Entonces empezamos a ver las diapositivas. Lo voy a hacer breve porque yo creo que las imágenes de Mauricio hablan por sí solas. Y una cosa también que es importante en la obra de Mauricio Cattelán a nivel conservación, preservación, es que antes de que él haga algo no hay predicciones. Él nunca dice lo que va a hacer y de repente es la sorpresa. Y acá están las sorpresas de Mauricio Cattelán y parte de la obra que tuvo un papel muy importante en su carrera, empezando en 1980, en los 80s, empezó la obra, creo que fue en 1980, donde hizo su primer show en el Guggenheim. En el 2008 y su último show supuestamente, que se llamaba el show All, Mauricio Cattelán Todo, toda la obra y los highlights, ¿cómo se dice highlights en español? Las piezas más remarcables, más icónicas de sus composiciones artísticas, decidió traerlas al Museo Guggenheim. Y ese respeto de tener por la institución, pero al tiempo ser burlesco, y que hubiera respeto de parte de las dos partes, el Museo Guggenheim y Mauricio Cattelán como cómico, como artística y como persona con ansiedad, trajo muchas de estas piezas de las cuales yo he sido parte de la conservación, no solamente restauración, pero conservación también, y traerlas a un lugar donde Mauricio acepta que la intervención es permitida o no es permitida, y ya les voy a mostrar por qué. A ver, esto es Mauricio Cattelán Now, es JFK, él le cambia los títulos a las obras, y es una pieza que es hecha básicamente en cera, como los museos de cera. Mauricio trabaja con fabricantes y con gente increíblemente sofisticada, y yo entreno con esta gente para entender la ciencia, la química y la composición, y poder llegar a restaurar o mejorar o mantener y hacer trabajos de manutención, se dice en español, a estas obras de arte. Esto fue en el museo del Aston Fearnley Museum en Oslo, que la pieza no se podía mover, no la quisimos mover, y está en un ataúd, y es JFK, John F. Kennedy, y la obra se llama Now. La siguiente parte es parte de la obra con los pies. Podemos seguir a la siguiente. Esta pieza, Patricia, otra vez, Patricia tiene mucho que ver con esta pieza. Esta pieza es muy interesante porque Mauricio hizo esta pieza y viene de una fábula alemana, que son 4 amigos, es el burro, el perro, el gato y el gallo. ¿Dónde está el gallo? Pues, ¿qué pasó? Esta obra pertenece a la colección Jumex. Cuando Mauricio hizo esta pieza, la vendió, en algún momento un coleccionista la compró, y el gallo se cayó, desafortunadamente, y el perro de la casa se comió los huesos del gallo. Entonces, ¿qué pasó? Eugenio López compró la obra y dijo, ¿y qué pasó con el gallo? Entonces llamó a Mauricio, le digo, Mauricio, we have an issue, tenemos un problema. Eugenio compró esta pieza, pero el concepto original de Mauricio era tener el burro, el perro, el gato y el gallo. Pero Mauricio, con su parte cómica y con su parte del concepto y de que las cosas son inesperadas, impredecibles y ¿cómo se dice? Shocking, como dramáticas, por encontrar una palabra mejor, dijo, pues la obra ahora ya no tiene el gallo, y esa es la pieza, y así se queda la pieza, y estamos todavía debatiendo si ponemos el gallo o no, pero si Mauricio lo acepta, de que la pieza perdió un elemento, pero que sigue siendo la obra de Mauricio como concepto, la pieza se respeta, y por eso yo no la toco, a menos que él cambie de parecer eventualmente, y vamos a poner el gallo de regreso. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es la pieza ya instalada. Después ha tenido unos pequeños accidentes porque se ha transportado muchísimo. En el Museo Guggenheim,
cuando esta pieza se iba a transportar, Mauricio, yo le dije a Mauricio, la pieza es muy frágil, como conservadora, yo quiero darle la mayor protección a esta pieza, ¿qué podemos hacer para no moverla? Porque es un riesgo moverla. Mauricio dijo, pues voy a hacer una pieza casi idéntica, nueva, con el gallo, o sea que en el Guggenheim él la presentó con el gallo, sin embargo vino colección Jumex, Love Lasts Forever. Esta pieza existe en taxidermia también, me olvidé el título de la obra en este momento, que es los mismos animales pero no con los huesos, y eventualmente esa pieza evolucionó y se convirtió en los esqueletos de estos animales, de estos personajes de la fábula, donde son los amigos que viven toda la vida y son músicos en esta fábula alemana, y hasta el día que mueren siguen juntos, so Love Lasts Forever. La siguiente pieza. Esta pieza, si ustedes se acuerdan, de Stephanie Seymour, que fue una de las modelos más nombradas y hasta el día de hoy de Victoria's Secret, y de las grandes modelos cuando estaba Christy Turlington y todas las modelos enormes, Cindy Crawford. Ella se casó con Peter Brand, que es un mogul en el mundo de la fabricación de papel en los Estados Unidos, con una colección brillante, y le dijo, Mauricio, quiero hacer que me hagas una comisión para mi casa. Mauricio llegó, vio su casa, vio una chimenea monumental, espectacular la chimenea, y dijo, quiero que hagas una obra referente a mi esposa. Caminó por toda la casa y dijo, sí, yo hago una escultura en honor a tu esposa. Y se quedó mirando la chimenea, donde normalmente cualquier persona que hace caza y que tiene colecciones de animales empotrados, ¿cómo se dice? The deer, el ciervo, el búfalo encima de la chimenea. Dijo, ya sé lo que voy a hacer. Trophy wife, la esposa trofeo. Voy a hacer una escultura de tu esposa. En lugar de poner el búfalo encima de la chimenea, voy a poner a tu esposa encima de la chimenea. Y así resultó esta pieza, y la pieza cuando se presta para exhibiciones se daña de vez en cuando, y aquí estoy yo restaurando la pieza en la siguiente diapositiva, con pequeños rasgos, pero todo, vuelvo y reitero, el cuidado y la intención de Mauricio, donde cada proyecto que yo hago, así sea el mismo varias veces, porque esta pieza existe más de una en su cuerpo de creación artística, y yo no hago nada sin pedirle permiso a Mauricio, y por lo general con artistas que viven y artistas que no viven, como fundaciones. Una de las cosas que en mi práctica de conservación, o en nuestra práctica, porque no soy solo yo, soy yo y mi equipo, que hay que darle muchísimo crédito a estos increíbles conservadores de arte con los que trabajo, es de tener esa comunicación y entender la intención del artista. Y qué pena que lo repita una y otra vez, porque las cosas pueden cambiar de acuerdo a lo que la fundación quiere o el artista quiere, y siempre nos vale. Muchas veces no existe la comunicación porque es sencillo, pero si el artista vive y es cuestionable el tratamiento que se le va a dar a una obra, es increíblemente importante saber si lo que vamos a hacer es prudente, sano y de acuerdo a lo que el artista quiere. La siguiente diapositiva, como ven, Mauricio siempre toma personajes de importancia, de poder. Hay muchos que no traje porque son políticamente incorrectos, entonces esos son la policía. ¿Qué pasó con la policía? Están los celadores del museo más grande del mundo, Upside Down, que se emborracharon, nadie sabe, depende del público cómo quieren interpretar esta pieza, y es Frank y Jamie, que son dos policías que tienen caras increíblemente simpáticas y como burlescas, y en lugar de estar cuidándose, decidieron pararse de cabeza en el museo. La siguiente creo que estoy yo trabajando, porque la pieza la transportaron, como es de cera, no todas las piezas son de cera, como vieron, está la de los esqueletos, están estas de cera, Stephanie es de cera, y la siguiente obra, que es, si puedes mover la siguiente por favor, y la siguiente también, esto es simplemente parte del proceso. Esto es Mauricio en pequeño, pero se llama Charlie. Charlie es una pieza que es hecha de silicona, o sea que es diferente a la cera. El fabricante de esta pieza me enseñó de paso a paso cómo tratar esta pieza de acuerdo a las intenciones de Mauricio. La siguiente parte de Charlie, la pieza se dañó en el transporte. En la parte izquierda es la pieza completamente removida de su maquillaje de silicona,
y reconstruido después. Entonces la segunda obra ya es reconstruida y la pieza se puso en exhibiciones supremamente importantes y fue parte del Guggenheim también. La siguiente diapositiva, Mini-Me. Mauricio hace mucha burla a sí mismo. Este es Mini-Me, esta pieza tuvo un pequeño daño en el zapato, pueden ver el zapato en la parte de abajo, los materiales de conservación que son autorizados por Mauricio. Y después la siguiente obra ya es la pieza restaurada con sus zapatos y con la tarjeta de color para poder hacer una catalogación apropiada a nivel color y a nivel catálogo para poder presentar esta pieza publicada. La siguiente pieza, esta pieza fue la de 2008 donde Mauricio la exhibió. ¿Cuál es la intención de esta pieza? Que es el Pinocho. Supuestamente, como Mauricio siempre lo hace, la pieza no se llama Pinocho, se llama Daddy, Daddy, Papi, Papi. ¿Qué significa? Pinocho se cayó desde la terraza del Guggenheim y cayó en la piscina del Guggenheim. Esta pieza, con el contacto con el agua, porque estas piezas son 4 de ellas, con el tiempo se deteriora y toca hacerle un tratamiento de mantenimiento. Esta pieza iba a ser exhibida y vendida en una casa de subastas. La siguiente pieza, soy yo trabajando por la pieza, por razones de impuestos no se podía sacar de la casa de subastas y me tocó restaurarla adentro de la casa de subastas por el transcurso de 2 meses. Fue un trabajo noche y día y horas aquí, horitas allá. La siguiente pieza es el Pinocchio, que casi restaurado, le faltaban algunos detalles de que estaba muy brillante, entonces se quedó un poco menos brillante después. La siguiente diapositiva, esta pieza es muy interesante. Mauricio, parte de lo que él hace, de su burla y de la mockery, sí es la burla, es de que él hace cosas impredecibles como entrar a un museo y robarse cosas. Esta es una instalación donde se llama Hombre en un hueco o sin título, donde se supone que Mauricio entra como ladrón al museo y las obras de atrás se las va a robar, entonces es el ladrón y hay piezas donde él hace este tipo de cosas, entra y parte de su performance, ¿cómo se dice performance? Performa, perdón, qué pena mi español, a veces es terrible, palabritas, y esta pieza también tuvo pequeños daños en el transporte, quedó impecable y para la exhibición estuvo perfecta. Man in a Hall, ahí está Mauricio haciendo otra de sus diabluras. La siguiente es Mauricio y yo, that's Mauricio and me, pero es la escultura de Mauricio. Todas estas imágenes se las mando a Mauricio para que las apruebe y quiero ser muy clara de que todas las imágenes que estoy presentando son con el permiso del artista de antemano, si no, no las hubiera podido presentar para programas educativos. La siguiente, de banana. De banana, está en inglés, perdón, me voy a parar acá que no veo muy bien. Cada vez, esto fue una nota que hizo Emmanuel Perrotin, uno de los artistas de las galerías que representa a Mauricio, y dice que Mauricio cada vez que él viaja trae. La intención de la banana, él no sabía si hacerla en bronce, no sabía si hacerla en resina y se llevaba la banana, se iba a los hoteles a través del mundo haciendo sus exhibiciones y llegó un momento en que finalmente dijo no sé qué voy a hacer con la banana, pues llegó a la feria de Art Basel Miami Beach, puso la banana en la pared y la pegó con cinta ¿cómo se dice? El Gorilla Tape, como se llame. Y esa fue la escultura por $120,000, Patricia creo que fue, $120,000, la banana se representa, pero es una banana de verdad y esa es la obra de Mauricio Catelán, pero la moraleja de la historia y de mi trabajo con no solo Mauricio, sino con muchísimos artistas de arte tradicional, de arte efímero, de materiales contemporáneos o no, es respetar esa intención, pero entender de que en este caso Mauricio recurrió a su locura debido a su ansiedad, para calmar su ansiedad, creó todos esos trabajos que a través de su vida le dan una sanación personal muy interesante. Eso es todo. Maravilloso, muchas gracias Gloria. Bueno, Ana, ¿cómo estamos de tiempo? Yo no tengo reloj, vamos
Bueno, yo voy a presentar algo muy corto sobre mí, porque no quiero que el enfoque esté solamente en mí, porque quiero poder seguir ahora la conversación con mis compañeros de escena. Bueno, yo he trabajado de diferentes maneras siempre en el mundo del arte contemporáneo, desde la educación, desde la curaduría, como artista en algún momento también. Y siento que, ya que estamos hablando de restauración y del momento pandemia, pospandemia, voy a compartir más una serie de preguntas que estoy tratando de hacerme, más que contarles qué he hecho con esas preguntas, porque me parece importante compartirlas y de pronto seguirlas discutiendo con ustedes después de esta charla. Una de las cosas que para mí ha sido importante vivir, sentir y pensar es esta idea del hacer versus el ser. Siento que cuando pensamos en arte pensamos mucho en el hacer, ¿no? Y si pensamos también la misma palabra restauración, ya implica que existe un estado original y que después llegamos a una versión restaurada, o sea, un resultado de alguna manera. Para mí en este momento es importante pensar en el proceso, qué pasa antes de llegar a ese resultado. Siento que el resultado siempre va a ser más interesante si es en constante proceso de ejecución. Y por lo tanto siento que esta pregunta del ser versus el hacer es muy relevante, sobre todo en los últimos 2 años que pasamos aislados, sin tener tanta conexión física con otras personas con las que estamos acostumbrados a interactuar, no solamente personas cercanas, sino a otros seres humanos. Entonces, en este momento siento que parte de lo que yo quiero abordar desde mi trabajo como curadora o productora cultural o docente, persona creativa de alguna manera, es el ser, es qué es lo que pasa dentro de cada uno de nosotros que podemos ofrecer y que después se traduce en el trabajo que hacemos. Y ese ser inevitablemente está relacionado a las relaciones que tenemos. El ser no es este ser aislado que hemos creado o que por muchos siglos hemos pensado que existimos como individuos únicos, independientes. Creo que la colectividad se hizo más evidente y la importancia de las colaboraciones, y pienso también, no sé si ustedes se han dado cuenta, la importancia que el cerebro siempre necesita esas interacciones con otras personas para seguir estimulado y seguir siendo vivos. Los mismos árboles nos muestran cómo, o la naturaleza en general, entre más tratamos de aislar diferentes elementos vivos o homogenizar una misma especie de los mismos seres, pues menos vida se produce. Entre más formas diversas de vida existen en un mismo espacio de interacción, más vida se genera. Por eso empiezo con esta imagen de mi amigo que en este momento está sentado acá con nosotros, el artista Wilson Rodríguez, Aicobo, un artista con el que he tenido la oportunidad de trabajar, sobre todo de conversar. También veo por ahí mi amigo Nicolás París, con el cual he tenido conversaciones largas durante varios años, y he pensado mucho en ese espacio de el diálogo con los artistas, con estas personas que nos abren un mundo diferente cada vez que interactuamos con su obra, que es la recopilación de sus propias preguntas del momento, ¿cierto? Esta obra, que se llama Calendario Ancestral, no se la puedo explicar porque acá Wilson se las puede explicar mucho mejor después. Es una obra que quedó en mi mente estos últimos 2 años. Nosotros teníamos pensado hacer una exposición que iba a inaugurar en marzo 23 del 2020, ya saben qué pasó, no hubo inauguración, pero tuvimos la fortuna de poder inaugurar la exposición el marzo pasado, el 2021, y esta fue una de las obras que incluí en esa exposición. Se llamaba Arboreal, como su nombre lo indica, era una exposición que planteaba aprender y estar en diálogo con los árboles, con los bosques, con diferentes ecosistemas. Y esta obra, de alguna manera, yo creo que ha seguido en mi mente porque está resaltando, bueno, muchas cosas. Obviamente estamos hablando de un calendario específico del cual fue transmitido de generación en generación hasta llegar a Wilson en el Amazonas colombiano, observando los ciclos de naturaleza en diferentes momentos del año y a través de diferentes creencias del universo como tal.
Al mismo tiempo, esto me hace pensar en la importancia de los ciclos. Si estamos hablando de restauración, inevitablemente tenemos que pensar, yo creo que el ciclo de la vida que se repite. Y la misma restauración, aunque pareciera que quisiera explicar esa necesidad, esa ansiedad de volver al origen, ¿no? Y tratar de presentar una versión intacta de algo, yo creo que es la posibilidad de permitirnos vivir el ciclo, de restaurar el mismo ciclo natural de la vida. Y siento que en el campo creativo, ya sea desde la cocina, artes digitales, en cualquier campo, pues poder sincronizarnos con esos ciclos es importante. Y lo que decía ahora, o sea, para mí la esencia ahora es pensar qué es el ser más que el hacer dentro de esas prácticas creativas. Creo que inevitablemente cuando estamos pensando en restaurar, también desde mis intereses y mi labor en este momento, también pienso en representación. Representación es también volver a traer, representar algo que ya existe, una presencia que ya está ahí, insistir en esa presencia. Desde el mundo del arte, y así como creo que de alguna manera todos hemos presentado, ahora Norma lo estaba hablando, y de una forma muy, muy clara, radical y bella, con tu manifiesto estuviste diciendo como hacia dónde estamos yendo ahora en cuanto a representación, ¿no? Cómo estamos, con quién estamos trabajando y cómo estamos trabajando. No solamente es el trabajo que queremos mostrar, sino cómo hacemos eso coherente y nosotros mismos vivimos eso. Entonces la representación yo la veo manifestada desde el lenguaje mismo que usamos. Estamos obviamente hablando, ojalá, en este momento, una decolonización del lenguaje, una decolonización de la forma como pensamos la misma historia. Por eso mismo sigo pensando en este tipo de imágenes. Y también siento que es importante siempre tener un espacio para la experimentación. Por eso el proceso, creo que decía ahora, esta idea de vamos a volver al origen de algo, ¿cierto? Del punto A al punto B. De alguna manera con Nicolás, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar como en el 2013, creo que fue, como el 2012-2013, con la excusa de que pedí que Nicolás hiciera una obra nueva para una exposición que hicimos cuando yo estaba haciendo mi tesis de grado en mi universidad, en Bard College. Dije, bueno, quiero que esta exposición parta de este libro, de esta historia. Van a ver estos artistas, estoy pensando en esto, todavía no está como la lista final, pero quiero que trabajemos juntos. Y me gustaría que la obra, una obra nueva saliera de usted, Nicolás. Entonces, maravillosamente, Nicolás me puso el reto de pensar todos los días en esta ecuación de ese movimiento, lo que estaba tratando de hacer con este diálogo. Creo que hubo un momento en que estuvimos hablando como casi todos los días, así fuera un mensajito, como que lo que estamos pensando, a veces hablamos de cosas de la exposición, a veces no, pero a lo que voy es esta posibilidad de crear lenguajes, que no exista siempre algo establecido y que uno se permita tener esa sorpresa de cómo vamos a presentar ciertas cosas. Es importante. Yo hablo mucho en este momento de presentación porque siento que mi labor es de ser como mediadora, conectora entre personas, entre obras de arte. A veces uno no piensa, los curadores son los que decoran una habitación, entonces realmente no lo siento así, pero es poner en conversación, en diálogo diferentes cosas. Si podemos seguir a la siguiente imagen, esta es la última imagen que voy a mostrar. Estos dos eventos, dos programas que hice muy recientemente. El de la derecha es bueno, los dos en realidad hacen parte del mismo programa que yo creé, que se llama Open Exchange, intercambio abierto, en donde yo me imaginaba, y sigo imaginando porque lo voy a continuar, esta posibilidad de un intercambio entre diferentes personas que pudieran aportar su perspectiva y su voz desde un lugar no académico, desde saberes no necesariamente escritos o verificados, sino tratando de recuperar un poco el espacio importante de la voz, del sonido. Entonces, en estos eventos, el protagonista realmente era
o los protagonistas eran la voz, el sonido, todo lo sónico, y siempre la idea ha sido poner en conversación a mínimo tres personas, 3, 4 personas, que tuvieran obviamente una relación importante entre ellos, y digo importante no solamente a nivel de intereses en común, sino una relación bonita que tuvieran, y eso es algo que casi no hablamos. Yo creo que Ana trató de hacer eso con nosotros acá en Arbo en este fin de semana, donde se sintiera esa conexión que no solamente es de, oh, qué interesante va a ser esto y que vamos a quedar todos súper bien, muy intelectuales, sino en realidad que pueda generar algo más allá de solamente este evento que fue muy interesante, sino ojalá una relación que dure a largo plazo y que haga resonancia con el tiempo. Entonces, por eso yo estaba pensando y sigo pensando, es una de mis preguntas, el sonido, lo sónico, que es algo que es tan primordial y tan primario en nuestro propio cuerpo, y cómo las voces de diferentes personas o sonidos generados a partir de sus cuerpos o instrumentos pueden ser una plataforma donde se puedan tratar temas complicados o difíciles, de los que en este momento estamos tratando de presentar o representar, ¿cierto? De los temas que para mí en estos momentos son centrales es el cambio climático, cualquier temática relacionada al medio ambiente, inevitablemente siento que es lo más urgente porque va a afectar cualquier otro elemento y cualquier otra característica de nuestras vidas, a nivel social, político, bueno, económico obviamente, y traté de que esta serie fuera una serie centrada en esos temas que son tan difíciles de hablar, que son muy fácil de generar polarizaciones o posiciones reaccionarias o muy a la autodefensa. Entonces yo quise pensar y quiero seguir pensando, y la pregunta que tengo, si es posible no solamente hablar de temas, sino vibrar con los temas, vibrar junto a otras personas, no solamente en pro de cosas, sino poder de alguna manera no solamente llegar a una conclusión, a un consenso, porque pues creo que eso no es el objetivo, como tú decías ahora, es este diálogo de ¿no? conciliar un poco, sino es estar en el mismo espacio. Entonces a la izquierda ven, ese evento pasó creo que hace un mes, tal vez un poco menos. La idea siempre es que como audiencia y también las personas que participan nos sentamos en un círculo, o en este caso es como un óvalo, para que no haya jerarquías. Y hay diferentes cosas que pueden pasar ahí a través obviamente de la improvisación, también hay estructuras. En la izquierda eran 4 personas, 4 invitados. Candy Hopkins, que es una gran curadora y escritora canadiense, ella acaba de inaugurar la Bienal de Toronto, en Canadá, con su pareja Raven Chacón, que es un gran músico experimental, artista, compositor, indígena de Candice de ascendencia indígena canadiense, Raven ascendencia indígena de indígenas nativos de Estados Unidos. Marshall Trammell es un percusionista, compositor y activista de Oakland. Digo, porque aquí ella estuvo viviendo en Oakland un tiempo, Norma, y también Laura Ortman, que también es otra compositora experimental con ascendencia nativoamericana de Estados Unidos. Hicieron un performance maravilloso y todo se centró alrededor de los derechos de los protectores de agua y de la naturaleza, básicamente. Y a la derecha está Cecilia Vicuña, que es una gran artista, activista, poeta, que en este momento, y hago acá la cuña, hay una exposición maravillosa en el Banco de la República que no se la pueden perder. Entonces tuve la oportunidad de que Cecilia estuviera con nosotros ese día, con Ricardo Gallo, que es un compositor pianista colombiano, y Carla Maquiavelo, una historiadora de arte chilena, y entre los tres hicieron también un diálogo relacionado también a sus preocupaciones y a sus preguntas y propuestas y su magia, digo, alrededor de estos temas del medio ambiente a través de la poesía, la música y las palabras no dichas literalmente, sino que se decían también con el lenguaje corporal. Entonces voy a parar acá porque yo creo que es hora de que empecemos a cerrar un poco esta conversación. Creo que vamos a
tener preguntas acá y de pronto lo que podemos hacer, estamos discutiendo con Ana, es vamos a quedarnos acá un tiempo después de terminar la charla, estamos más que felices de pronto hablar directamente con ustedes ya en el piso de abajo, no desde la tarima, entonces podríamos hacerlo así, ¿les parece bien? Sin jerarquía. Entonces, pues bueno, una de las cosas que me da curiosidad, bueno, todos ustedes, muchas gracias nuevamente por compartir su trabajo y su perspectiva y sobre todo sus valores, es el tema de, bueno, tú hablaste de los elementos interconectados en un momento. Quisiera también pensar esto desde el punto de vista de la crisis. Creo que todos vivimos la pandemia de formas diferentes, pero todos pasamos por ahí. La crisis se entendía como una ruptura, pero también de pronto como una oportunidad, ¿no? Entonces yo quisiera saber qué cosas de pronto fueron reconectadas en sus prácticas, de pronto también a nivel personal, a raíz de esa ruptura que tal vez ojalá se convirtió en oportunidad. Así sean preguntas, tal vez no necesariamente cosas que ya se materializaron porque todo es bastante reciente. No sé quién quiera arrancar. Dale. Muy breve, la experiencia que mi equipo y yo, ellos primero y después yo, experimentamos con la pandemia es que, ¿me escuchan, perdón? Okay. La experiencia que tuvimos fue muy dura porque no sé, en Nueva York la ciudad cerró como ninguna otra ciudad había cerrado en Europa, de pronto Italia, pero Nueva York por ser la capital del mundo fue muy dramático. Y mi equipo, no habían metros, nadie tomaba taxis, no había manera de llegar a nuestros lugares de trabajo, donde mi estudio está, es bastante retirado para mí. Mis asistentes, casi todas son europeas, todas tienen bicicleta y los preparadores, el gerente del estudio, todos andan en bicicleta, excepto mi marido y yo que vivimos un poco más lejos. Todos los días durante la pandemia, sin conocimiento mío, me enteré de que iban todos los días a trabajar. This is very emotional. And it was curing, it was sad, perdón, es que se me mete el inglés. Fue algo tan emocionante, yo decía, no puedo creer que está el calibre de gente con los que trabajamos, se iban en bicicleta, llueve, truene o relampaguee, se iban a trabajar sin conocimiento nuestro, de mi marido y yo, que somos los dueños de la compañía. Iban a chequear la alarma, iban a limpiar, iban a trabajar y el gobierno les estaba pagando, pero lo hacían por el simple hecho de seguir esa temática y seguir ese trabajo que dejamos abandonado por varias semanas. Y de un momento a otro me enteré yo que estaban viajando, pues me compré una bicicleta y me atravesé el bridge del Queensboro Bridge para ir a trabajar yo también. Mi marido no lo hizo porque tiene problemas de espalda. Y esa fue la experiencia que tuvimos nosotros de no tirar la toalla, literalmente. Y fue muy emocional porque fue esa colaboración y ese teamwork, trabajo en equipo, de no solamente proteger las obras de arte que teníamos en el estudio, pero proteger nuestra profesión y continuar y empezar a decirle a los clientes, estamos abiertos, no vamos a cerrar y estamos aquí para ayudarles. Cuando estoy escuchando todo lo que dices, lo primero que se me ocurre es que esta pausa que generó la pandemia en todos es un ejercicio, las pausas y la crisis que genera es importantísima para poder restaurar, y lo más importante de restaurar creo que es tomarse el tiempo para poder editar, tomar valor de lo que realmente tiene valor en cualquier sentido, en nuestra vida cotidiana, pero siempre la reflexión es importante, y estos tiempos de reflexión y estas pausas creo que tienen que detonar cosas increíbles. Las iremos viendo quizá con el tiempo, y eso es un poquito como efectos de posguerra, ¿no? Pues cuando surgen los movimientos que más nos emocionan hoy, y vamos a ver el resultado pronto, espero, no sé.
Bueno, para nosotros fue un poquito diferente porque somos un restaurante que teníamos un equipo y, como les dije, teníamos ahorros para algunos meses, entonces esos meses nos sirvieron, pero fueron solamente 3 meses y después de eso tuvimos que trabajar. Entonces, la verdad es que trabajábamos con miedo, trabajábamos con muchas ganas, sin embargo, no teníamos conocimientos, el conocimiento que tenemos ahora de este virus y nos las ingeniamos para salir adelante. Creo que fue un momento muy lindo para el equipo en cuanto a que nos unificó. Desafortunadamente, no todo el equipo pudo ser parte de crear estas nuevas estrategias porque pusimos la regla de que si no podías llegar caminando o en bicicleta, no podías venir, y hay gente en mi equipo que viaja 4 horas en transporte público diarias, 2 para llegar y 2 para irse. Y a esa gente era a la que conscientemente tratábamos de mandarles mensajes, de hacerlos sentir parte del equipo, pero nosotros no pudimos parar. Nosotros tuvimos que seguir adelante y creo que estoy de acuerdo con lo que dicen. Para las crisis, de las crisis salen los movimientos sociales más fuertes. Y yo en este momento estoy viendo una industria gastronómica en México que está alzando la voz, un movimiento de mujeres mucho más jóvenes que yo que están alzando la voz, que sí usaron este momento de crisis, este paro de 2 años para agarrar fuerza y empezar a mover y a empujar a donde pensamos que tiene que moverse la sociedad y especialmente nuestra industria. No sé, quizá desde mi trabajo más como dentro de la curaduría, de lo digital y tal, quizá no fue tan radicalmente atravesado, porque más bien todo estaba transportándose de regreso a la pantalla y yo de alguna manera en esa área de mi trabajo pues ya estaba situado ahí desde hace muchos años. Pero sí algo que vi muy atravesado de muchas maneras que fueron muy complicadas, pues fue mi trabajo como docente, ¿no? Cuando inició justo pues, la pandemia, ¿no? En este marzo 2020, trabajaba en la Facultad de Artes de la UAMX, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y me parecía muy fuerte que quizás el 70% de mis alumnos no tenían o acceso a internet o equipo con el cual trabajar en casa, o tuvieron que regresar a casa de sus papás que no estaban, en este caso, bueno, la ciudad, Toluca no es la Ciudad de México, pues, pero era una cosa muy complicada y esa cuestión como, ¿no? De tenemos que seguir, no podemos parar, pero tampoco podemos seguir con las estructuras y las estrategias que nos estaban planteando. No tienen sentido. Mis sesiones de clases regulares eran de 6 horas. Yo no voy a estar conectada 6 horas en una pantalla con el 30% de mi clase, hablando de algo que en ese momento no tenía nada de sentido, ni valor, ni importancia, ni nada, y lo tenía muy claro. Justo creo que ese cambio de estrategias, después de 3 años de impartir las mismas clases de una forma muy similar una y otra vez, con metodologías que de alguna manera ya sabía que funcionaban y que nada, así estaba, así era, y 3 años no suena a nada a comparación de muchas de mis colegas, ¿no? 20, 30 años de docencia con mismo tipo de protocolos, sistemas, metodologías, incluso referencias en muchos casos, porque eran útiles. Quizá para mí justo el cambio más rudo fue ese, ¿no? Fue el pensar y cómo retamos a esos sistemas que no están en todas partes, ¿no? Que podemos decir, bueno, sí, el internet nos llega, bueno, no, el internet no nos llega a todos y no nos llega por igual. Y no nos llega a través de los mismos sistemas, ni con la misma velocidad, ni muchos y otras capas de otras cosas, ¿no? Y esta cuestión como de decir, bueno, ¿y entonces qué se hace? ¿No? Me conecto 6 horas a darte una clase por Teams, que además es una plataforma espantosa, perdón, pero, ¿no? Me pareció una cosa como no tiene sentido. Y entonces esa concesión de
a qué tenemos acceso y hacer esta mediación grupal en grupos que además en ese caso en particular eran muy grandes, eran grupos de 40 personas, ¿no? Y decir, ok, ¿qué tenemos? Bueno, redes sociales, ¿qué usan más? Instagram, entonces, ¿qué hacemos? ¿Clases por Instagram? Pues clases por Instagram, ¿no? Ahí siguen las cuentas, por cierto. ¿No? Y era como, bueno, atemporales, asincrónicas, no podemos estar todas conectadas al mismo tiempo, no, porque yo tengo que ir al centro donde hay internet gratuito en el parque tal y mi mamá me puede prestar el teléfono en este momento en particular, venga, no hay horarios, es asincrónico, son así, funcionan de esta manera y entonces como escarbar un poco en esa estrategia y pensar también, ok, se necesitan asesorías vía telefónica, pues te llamo, ¿dónde estás? Y así lo hacemos, ¿no? Por supuesto que esos pueden ser, bueno, nunca es una experiencia homogénea, pero en ese momento sí era una cuestión como de decir, bueno, y además de todo eso, ¿de qué deberíamos estar hablando? Porque, bueno, sentarme aquí a hablarles de historia del arte digital y conceptos del arte en la red, bueno, no me hacía nada de sentido, ¿no? Entonces creo que, al menos para mí, en esa área en particular, sí fue como dinamitar desde cero esto, funcionaba, bueno, ya no funciona y no va a seguir funcionando, fin. ¿Qué más hay? ¿De qué más hablamos? ¿Cómo más estamos juntos? Yo creo que eso era lo más fuerte, cómo, a pesar de todo esto, podemos seguir y seguir juntos, pues, ¿no? Eso era quizá lo más fuerte y sin duda es lo que, bueno, seguro tendrá otro tipo de relaciones y reflexiones y que veo hoy, ¿no? Que ya puedo empezar a regresar, ir a presencial y tal, que por supuesto que no es lo mismo y la relación que tenemos no es la misma y qué bueno que no sea la misma. Bueno, yo creo… ¿Sí? Bueno. Yo creo que es hora de que nos bajemos de la tarima y nos unamos a la conversación con ustedes allá abajo. Muchas gracias.